Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Hola, hola emprendedores, ¿cómo están? Los saluda con muchísimo gusto Anneli Presa y hoy estoy excelentemente bien acompañada, ya la extrañábamos, ya había un par de episodios que no estábamos juntas, pero ya se logró por fin, aunque sea también a la distancia, conectadas, pero siempre buscando llevarles información cada semana, invitados, nuevos tips, nuevas recomendaciones, nuevas historias. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos los emprendedores nos ha pasado. Creo que todos los emprendedores hemos sentido esta sensación. Pero antes de spoiler el tema y de meterme, presento con muchísimo gusto a los Reyes. ¿Cómo estás? Por fin, como dices, ya después de... Me tomé unas vacaciones. Ay, sí. Sí, unas vacaciones no planeadas. No planeadas, pero ya andamos por aquí. Me encanta que ya con este tema del emprendimiento ya es o sea, ya es como el involucrarte y todo, me fascina muchísimo. Yo todavía no me animo, yo creo que este tema, digamos, sí es como más para muy, muy mío actual, porque pues es como el miedo, ¿no? Justo, el miedo, ya lo dijimos, el miedo a emprender, el miedo en general de tener como esta ideita y que no la vas a sacar, o sea, como que no sale a la luz, como que es muy complicado y que efectivamente muchos emprendedores lo pueden padecer. A lo mejor algunos no lo reconocen, a lo mejor algunos dicen, yo no importa, yo no le tengo miedo a nada, yo soy muy aventado, pero internamente la verdad es que siento que sí hay uno de esos mieditos que vamos a mencionar en el programa de día de hoy, pero no le tengan miedo. No le tengan miedo así a platicarlo, a sacar la idea, a tener como a lo mejor muchas ideas también, que eso es muy válido. Creo que el miedo a emprender sí surgió desde la pandemia, pero poco a poco se empezó a ir soltando, mucha gente se empezó a tener como muchas ideas y además no tener como en la mira, pues, el negocio y empezó a salir, ¿no? Y empezó a tener muchos frutos y se quitaron ese temor de poner un negocio, de sacar, las finanzas, de empezar a delegar. Híjole, hay demasiados y, eso de paralizarse y hacerse dudar, qué pensar, y si no funciona, y si no la armo, y si no vendo, y si no lo puedo enfrentar, híjole, me imagino que sí ha de ser complicado que de repente no puedas dormir justo por estas ideas, pero el día de hoy lo vamos a platicar de una manera más tranquila, a ver qué es lo que podemos ayudarles si es que todavía hay este miedito, si es que no se lo han quitado, aunque ya tengan el negocio, así que lo vamos a platicar el día de hoy. Sí, me encanta justo lo que decías ahorita de que puede ser que mucha gente tenga muy buenas ideas y 100% estoy de acuerdo contigo, Alo. Creo que desde la pandemia, también para mucha gente tal vez fue un tema de necesidad, ¿no? Un tema de Sí. me quedé sin chamba, me acaban de correr, el mundo literalmente está hecho un caos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar la pandemia y fue un tema de tengo que ganar dinero, ¿no? O sea, tengo que mantener una familia, tengo que seguir pagando los gastos que están siguiendo y que no han parado aún con la pandemia. Y si tú eres, o si tú persona que nos estás escuchando en este momento, te reflejas y te proyectas con esto que estamos diciendo, que tienes a lo mejor un montón de ideas o una idea que confíes, que dices como yo quiero hacer algo con esto que se me está ocurriendo, pero no te animas a dar ese paso porque hay algo o muchas cosas dentro de ti que puede ser lo que decías, ¿no? Y si fracaso, y si no funciona, y si no soy bueno, y si pierdo mis ahorros, y, o sea, hay muchos y si, ¿no? Alrededor de la mente y que van involucrados con un montón de temas del emprendimiento.
Si tú eres esa persona, este episodio es para ti. Quédate, escucha, porque vamos a platicar cuáles son de esos miedos más comunes que siente una persona al momento de dar el paso a decidir ser emprendedor. También cuáles son esos miedos que sentimos los emprendedores ya en el camino, porque una cosa es quitarte el miedo y Ujú. empezar, y otra cosa es también atravesar los miedos que se van apareciendo y que se van transformando, que se van haciendo más grandes ya en el camino a emprender, ¿no? Hoy vamos a hablar tal cual que ¿qué hacer con este miedo? ¿Qué hacer con el miedo que siento? Si soy emprendedor, si no, si estoy en el camino, si sí. Y como ese freno invisible que a veces nos ponemos nosotros mismos, que nos hace quedarnos en donde estamos y no dar ese salto y que sabiendo que tú puedes dar más, sabiendo que puedes generar ese negocio, sabiendo que puedes aterrizar esa idea que tienes en mente. Y ojo, lo que tú decías es muy válido, Alo, que no es un tema, o sea, sí que no le tengan miedo y que se quiten ese miedo, pero también a lo mejor y muchas veces viene la pregunta después de, ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, padrísimo, yo no quiero tener miedo, pero ¿cómo le hago para no tener ese miedo? ¿No? Entonces, en este episodio, antes de iniciar, me gustaría dejar muy asentado que el miedo no es malo, o sea, el miedo, que sientas miedo, no es un tema negativo, no es un tema malo, sino es este episodio también para entender de dónde viene ese miedo y sobre todo para que puedas tu emprendedor aprender a avanzar con todo y el miedo, porque muy probablemente sería una mentira de nuestra parte decirles, cuando escuchen este episodio ya no van a sentir ni un gran miedo. La verdad No, es que qué mágicas seríamos. no estaríamos dando conferencias, pero en Harvard, ¿no? Y la realidad, Ujú. o sea, muy probablemente después de este episodio sigan con ese miedo, pero tengan también las herramientas para poder aprender a avanzar en su proceso con todo y el miedo. Entonces, Exacto. sí es algo muy real, es algo que me atrevo a decir, como inicié el episodio, que la mayoría, si no es que todos los emprendedores lo llegamos a sentir, porque pues somos humanos, ¿no? Y no nos gusta perder, tal cual. Ujú. No nos gusta perder, no nos gusta pues sentir que fracasamos, no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta atravesar algo que pues no sabemos qué va a pasar, como que navegar la incertidumbre para unas personas puede resultar un poco como con esta adrenalina de sí lo voy a hacer y sí puedo encontrar la forma que yo valoro y aplaudo y me encanta esa mentalidad de muchas personas, pero también habemos otras que nos paraliza por completo el miedo, nos paraliza en decisiones, nos paraliza en sueños, nos paraliza en procesos y al final creo que es importante el identificar que con el miedo, en algún momento leí un libro, ahorita voy a acordar cuál es para comentárselos y recomendárselos, pero decía que el miedo es parte de tu vida. O sea, al momento en que Sí. naces, ya naces con miedo, o sea, y con miles emociones y sensaciones, no nos las podemos quitar. La diferencia, ponían una como analogía, que es como si el miedo fuera una persona que estuviera al volante si tú vas en la carretera, si tú dejaras que el miedo manejara y tú ponerte de copiloto. Al momento en que el miedo, esta persona que representa el miedo, está manejando, va a tomar decisiones desde el miedo, desde su ser, ¿no? Esta persona que le tiene miedo a si está yendo rápido, si está yendo lento, si va a dar vueltas, si no va a dar vueltas, si va a frenar, si no va a frenar, ¿no? Entonces, este libro dice que al final no se trata de que bajes del coche al miedo, se trata de que lo pongas en el copiloto y tú seas quien decida, quien maneje, quien decida si vas a frenar, si no, si vas a ir lento o no, y que dejes al miedo nada más de copiloto. ¿Por qué? Porque también el miedo viene a darnos ciertas lecciones. El miedo creo que te viene a enseñar y nos viene a enseñar tal vez cuáles son los límites, nos viene a enseñar en qué cosas tienes que ponerle atención, ¿no? A lo mejor ir Ujú. tomando ya como referencia temas del emprendimiento. Si tú tienes miedo con el tema de las finanzas, si tú tienes miedo con el tema de perder tus ahorros, bueno, tú ya sabes que para ti eso es un foco rojo. Entonces, lo que viene a enseñarte el miedo es que le pongas más atención al tema de los números. No que no lo hagas, sino que empieza a poner la atención, tengas las herramientas necesarias para poder tener a lo mejor una buena corrida financiera, una buena inversión, que te asocies con personas que te den capital, que toda tu proyección del negocio sea adecuada para que no vayas a correr riesgo o no vayas a correr un riesgo tan alto como el que el miedo te está invadiendo, ¿no? Entonces, es solamente como
déjalo de copiloto, no lo quites de tu vida, este miedo te va a estar dando señales, pero al final tú vas a tener toda la libertad y la responsabilidad de tomar las decisiones, escuchando nada más lo que te dice el miedo, pero no tomándolas desde el miedo. Oye, me gusta porque sí, ese ejemplo o esa comparación es muy buena. Creo que muchos los emprendedores lo han padecido. Y hay algo que dijiste que sí me gustó, no es malo, no es como el enemigo, el miedo. O sea, no es como para que lo vean así, sino verlo como, okey, yo estoy, a lo mejor como godín, o a lo mejor estoy haciendo otra cosa que no me está gustando y voy a salir de mi zona de confort. Obviamente va a venir este miedo, va a venir esta incertidumbre, pero salir de esta zona de confort creo que ayudaría muchísimo a lo mejor ir sacando todos esos miedos, todas esas malas ideas, todos esos proyectos aplazados que no quieren estar ejecutando porque pues obviamente puede ser el miedo a que critiquen, puede ser el miedo a que también hay mucha gente perfeccionista que si llega un momento en el que las cosas no salen como ellos quieren, híjole, ahí empieza como también, ¿no? A tratar de no hacer las cosas, del miedo que todavía no es el momento o que no tienen el suficiente dinero, no sé, a lo mejor el miedo al fracaso es cuando empiezan estas incertidumbres, pero creo que uno de los ejemplos más, buenos, sería Steve Jobs, que no sé si saben la historia, él estaba trabajando en Apple, obviamente, y lo corrieron, o sea, de su propia empresa lo corrieron. Sí, sí. Fundó otras donde, pues, no tenía tanto que ver con la tecnología, pero quiso experimentar, quitarse como también esa cosquillita, ese miedo de que, pues, ya me corrieron de aquí, pero no es lo único que voy a hacer en la vida. Regresó después y ya sabemos todo lo que hizo, toda la revolución con la tecnología, enfrentando también todos esos miedos. Yo creo que si no lo hubiera enfrentado, pues ahorita no tendríamos esas computadoras buenas, esos celulares que están constantemente actualizándose. Creo que es uno de los grandes ejemplos que podemos ir tomando o que los emprendedores pueden ir tomando, porque si en una fracasas o en una a lo mejor no es tanto el fracaso, sino simplemente ese miedo no dejó crecer, pues te vas por a lo mejor un plan B, plan C y después regresas a lo que dejaste, ¿no? Que a lo mejor la pasión o es lo que más te gusta, es lo que quieres hacer y empezar a ejecutarlo. Creo que es una de las cosas que pueden salir y también preguntarse, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Yo creo que sí, porque saldrían adelante. O sea, el emprendimiento ayuda a muchísima gente a sostener una familia, a crecer, empezar a ayudar, a tener su ingreso propio, que es la mayoría de la gente lo que quiere. O también puede ser algo adicional, ¿no? Lo que decíamos con la pandemia, híjole, a lo mejor me redujeron un poquito mi sueldo, pero algo extra que saque va a ayudar muchísimo. Entonces, creo que sí valdría la pena todo lo que están haciendo, tener el miedo a preguntarse todo eso, porque ayudaría muchísimo a visualizar lo que van a hacer, el éxito, porque eso es lo que hay que tener en mente, el éxito, saber qué es lo que van a proyectar, cómo se van a sentir cuando ya lo lograron, llegar a donde quieren llegar y tener como esa motivación, siento que puede ser, y quitarse también la idea, este miedo de qué van a pensar de mí. Pues al contrario, ¿no? Genial, qué padre que tengas esta idea de tener algo extra, de empezar pues, a proyectar otro tipo de cosas, a tener otras ideas, a tener esta ayuda que puede ser para muchos. A veces por pena creo que hay mucha gente que no se avienta, ¿no? Así lo vamos a decir, no se avienta, porque ese es como lanzarse. Podría pensarse mucha gente que es que se van a burlar, es que hay mucha gente que va a decir, no lo vas a lograr, es que es muy difícil, a lo mejor el servicio que vas a dar o lo que vas a querer vender no es lo que llena, no es lo que va a conseguirte clientes. Creo que la realidad, no hay negocio o un trabajo pequeño, creo.
cuando tienes un negocio, cuando tienes un trabajo, pues todos nos sentimos de cierta manera útiles, queremos empezar a hacer muchísimas cosas, pero esas vocecitas que se escuchan atrás o en una reunión, creo que es lo que empieza a limitar un poquito el miedo a saber qué es lo que van a pensar, a tener el miedo a ser autosuficientes también, tener en la mente que pueden emprender por lo que ustedes quieran. Incluso si no lo tenían pensado y de repente se dio, sigan adelante. O sea, hay que buscarle enfrentar todo ese tipo, tener confianza en sí mismos y a lo mejor dejar de lado todos esos malos comentarios porque empiezan a llenar la cabecita de basura, ¿no? 100%. Sí, yo creo, como lo veo y también conforme las historias que hemos escuchado de los emprendedores, creo que el miedo se representa en diferentes frentes, ¿no? Como que Ajá, diferentes máscaras, diferentes caras. Puede ser un miedo, como decíamos, a iniciar, a dar el paso y a aventarse. Puede ser un miedo a, como decías, al que dirán ya en el proceso. Puede ser más adelante miedo a tomar decisiones importantes. Emprendedores que nos han dicho, yo llevaba ya 2 años con mi negocio, todo padrísimo, todo fine, todo ok, y en el momento en que llegan a decirme, oye, te compro tu franquicia o te compro tu marca, el miedo a tomar una decisión tan importante, ¿no? O sea, como que siento que son diferentes caras que el miedo se puede representar en diferentes momentos, ¿no? Y antes de pasar ya como a enlistar los tipos de miedo para que la gente que nos escuche sí, pueda ir diciendo, yo tengo este miedo, yo este no, este sí, este la verdad es que ni lo pensaba, yo no sabía que esto era un miedo, ¿no? Antes de pasar al tipo ajá, de miedos, me gustaría que primero lo primero y entendamos el miedo, ¿no? Entendamos que el miedo a emprender es natural, que viene como que en el combo. O sea, en el momento que tú decides ser emprendedor, estás aceptando también navegar con el miedo. También estás aceptando el llevarte con el miedo, estás aceptando el que va también a estar dentro de la jugada, ¿no? Está en el combo. ujú, Entonces, sí, sí, siento sí. que cuando tú aceptas eso, aceptas el combo completo, tal vez baja un poquito esta sensación de, ay, ¿ahora qué hago? O la sensación de que eres el único emprendedor que está atravesando un miedo. Entonces, sí o sí, el miedo a emprender es algo natural, porque el cerebro va a buscar protegerte del riesgo y de la incertidumbre, y es un proceso que pasa natural, o sea, no podemos escapar de eso, ¿no? También parte del entendimiento de esta sensación, de este feeling, es que no significa que no estés listo, porque otra de las cosas que hemos detectado es que los emprendedores como que a veces piensan que necesitan estar 100% listos y necesitan no tener un gramo de miedo para iniciar. Entonces, entender el miedo también es entender que no necesitas estar listo. Significa que le vas a dar una importancia a emprender, le vas a poner energía, le vas a poner tiempo, le vas a poner ideas, le vas a poner dinero. Entonces, en el momento Ujú. en que tú también pones sobre la mesa todo lo que sí vas a hacer, las herramientas que vas a tener, puede bajar un poquito, ¿no? También esta sensación de incertidumbre. Y el miedo no vas a eliminarlo por completo, no lo vas a eliminar, no se puede porque, pues, como decíamos, es parte del combo. Lo que sí vas a poder hacer es gestionar el miedo, es aprender a vivir con el miedo, aprender a conducir este coche en la carretera con el miedo de copiloto. Y también, como ya para cerrar la parte del entendimiento, el que es súper importante, emprendedores, que en el momento en que sientan miedo no es una señal de debilidad, es una señal de crecimiento, porque el momento en que entra esta sensación de miedo es porque algo grande puede pasar después del miedo, después de que atraviesas y que tomas esa decisión. Entonces, en el primer momento en donde empiezas a sentir, ay, no, 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 ya mejor me voy, calma, respira, hagas una pausa a esa sensación y tú convéncete de que sentir miedo no es señal de debilidad, sino de crecimiento. Entonces, dicho eso, ahora sí, Alo, ¿qué te parece si empezamos a enlistar los tipos de miedo que existen dentro del mundo del emprendimiento para que la gente pueda empezar a, a seleccionar y a ponerle una palomita de esta sí soy, esta no soy? Y ojo, no significa que si enlistan 10 y las 10 tienen, ya son los perdedores, por supuesto que no, simplemente para que sepan gestionar en dónde se está identificando y en dónde se está haciendo más ruido el miedo, dependiendo de pues cada caso personal, ¿no? Total, total, y empezar a trabajar justo en eso, ¿no? Bueno, me van a dar 30 tipos de miedo,
que voy a tener que pasar por este emprendimiento que se está haciendo, pero no por eso es malo, sino simplemente es como de, okey, trabajar, ya lo superé, ¿no? Como poco a poco irlo viendo, y creo que el primero y el más, común podría ser, es el miedo al fracaso, a que mucha gente, no pueda, entender a lo mejor el servicio, el producto que no les guste, que no sea posible que tengas algunas, pues, a lo mejor ganancias en un tiempo, o que haya gente que no quiera invertir, a lo mejor que no quieran ser socios, que quiera mucha gente participar en esta gran idea que tú puedas tener. No, a lo mejor ese es el miedo, ¿no? Siento que es el primero, el más importante. ¿Cómo podrían vencerlo? Pues, yo creo que pueden crear un plan de una empresa muy, muy completo, pueden, incluir muchos escenarios posibles y diferentes, planes, como para ir saliendo de algunas, problemas, de algunas situaciones que se vayan, presentando, asimilar, claro, que, nada está exento de un riesgo. Obviamente, todo va por un riesgo, pero hay que empezar a manejar Sí, y hasta empezar incluso ser godín, ¿no? O sea, hasta a incluso ser empleado y ser godín también tiene sus riesgos. Entonces, exacto. nada más nacer es un riesgo. Entonces, 100% el que tomen eso como base, el que estar en este mundo es un riesgo, y entonces no porque lo Sí. sientan al momento de emprender significa que sea un poco rojo, ¿no? Perdona, los Exacta, interrumpí. exactamente. No, no, y sí, este es un claro ejemplo. Todos estamos en un riesgo, pero yo creo que en esos pequeños fracasos, o en esas pequeñas dudas que se pueden tener, es cuando más se aprende, empiezas a buscar ahí. Creo que empezar a partir de ahí, generar un modelo de plan, lo pueden empezar a sacar muy bien y a tener este éxito. Entonces, no tengan el miedo a fracasar, simplemente es un paso que se tiene que hacer, que se tiene que pasar, ¿no? Pero creo que también, okey, ya fracasé, ¿y qué viene después? O sea, el miedo o sea, si ya fracasé, ¿después qué va a pasar? Cuando hay un fracaso, creo que también hay mucha se siente al se sí nos sentimos cuando alguien está fracasando en lo que sea, pues sí nos sentimos menos, empezamos a pensar en negativo, pero entre este tipo de miedos muy habituales, es imposible no pensar en no hacerlo de nuevo. O sea, creo que construir de nuevo lo que ya se regó, creo que es importante tener esa mala idea de que no lo puedes hacer, no está permitido. O sea, no lo hagan, no permitan que ese miedo regrese o se haga mucho más fuerte, ¿no? Duerman bien, tengan esta posibilidad de que, okey, ya fracasé, ya lo voy a asimilar, ya lo voy a superar y voy a volver a hacerlo. Creo que volver a intentarlo y también tener como esta idea de que no por ese fracaso soy menos o no sirvo para esto, no. Creo que, es cierto que muchas veces este tipo de situaciones se tienen que pasar, pero si lo sabemos llevar con una buena estrategia, que alguien que esté cerca nos esté motivando, o tú mismo te veas en el espejo y te estés motivando y empezar a hacerlo, creo que sería bueno. Entonces, a ella vamos, con 2 el miedo al fracaso y el miedo al día después del fracaso. O sea, ¿qué es lo que está pasando Sí, después del fracaso, no? Sería justo. mucha gente. No sé si por ahí tengas más o le sigo. Hay uno que me parece también muy común, que, a lo mejor y este miedo puede aparecer en otro tipo de personalidad, que es el miedo al que dirán, ¿no? El miedo a lo mejor y no tanto al fracaso, sino al qué van a decir de mí, qué van a decir si hoy, siento que también lo hemos platicado, hemos tenido un par de invitados que nos han compartido esta historia, que, no sé, estuvieron años de su vida estudiando medicina, ¿no? Ajá, Y ya se graduaron, todo perfecto, y entonces toda su gente alrededor es como, pues el médico, la doctora, súper sí, bla, 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 y que en algún momento tú tengas la cosquilla de poner un negocio de ropa de gimnasio
que no tiene Ujú. absolutamente nada que ver con lo que Total. estudiaste, nada que ver con lo que la gente piensa de ti o lo que has proyectado durante cierto tiempo de tu vida, que está perfecto. Pero ¿qué pasa? O sea, existe este miedo de, ¿y qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir que ahorita llevo a lo mejor también una carrera godín, tantos años en una empresa, me va increíble, tengo un puestazo, la empresa de renombre, a lo mejor una empresa que mucha gente desearía estar trabajando ahí y yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero ser godín, ya quiero empezar a emprender. El miedo al qué van a decir. ¿Cómo, pues, cómo es posible que tú tienes tanto tiempo ahí? ¿Cómo es posible que ahorita vas a empezar a emprender, vas a empezar de cero? ¿Cómo tú Ujú. que ya tienes una carrera y un título de doctor, vas ahorita a poner un negocio de ropa de gimnasio? O sea, siento que también el tema de qué dice la gente, de todo lo que venimos como arrastrando, que al final, repito, como seres humanos, siempre buscamos la aprobación social, ¿no? Es algo que también Sí. es el combo. Naciste y a fuerza tienes que encajar, porque esa es parte de las características del ser humano, ¿no? Como pertenecer, esa es la palabra, pertenecer. Entonces, en este momento en donde tú quieres tomar la decisión de empezar un negocio que a lo mejor y no tiene nada que ver con lo que has hecho y con lo que tu gente ha vivido de ti, pues puede existir obviamente este miedo, ¿no? El que dirán, ¿y cómo lo puedes atravesar? Pues muy sencillo. Bueno, puede parecer muy sencillo hablarlo. Ya en el momento de ejecutarlo y de atravesarlo es donde viene obviamente ya el proceso un poco más, no complicado, sino un proceso de sostener, un proceso de serte muy fiel a ti y a lo que quieres. Y es tal cual, a mí me ha funcionado mucho el decirme a mí misma y repetirme esta vida es mía, o sea, es completamente mía y Yo a lo mejor y decido. muchas veces pensamos que la gente alrededor está sentado nada más juzgando y analizando nuestras vidas, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, sí pueden hablar, sí pueden decir, sí pueden chismear, sí, sí, pero tampoco va a ser una noticia que dure el resto de tu vida, o sea, va a ser un par de días y se acabó. Entonces, el pensar que tú estás sacrificando una decisión que quieres hacer por el qué dirán, se me hace eh, pues una pérdida de un sueño gigante, porque también existe el otro lado de la moneda, que a lo mejor es del qué dirán resulte algo completamente positivo, del qué dirán Ujú. sea un wow, lo intentaste, wow, te aventaste, wow, te está yendo increíble, wow, qué valentía la tuya, ¿no? Hay otro podcast que estaba escuchando que decía que nosotros, las personas que somos overthinkers, yo estoy en ese círculo, somos que sobrepensamos todo, todo, absolutamente todo lo sobrepiensas. Y es bien fácil nuestro cerebro que nos empuje a sobrepensar las cosas negativas, que eso viene del miedo, ¿no? Como Sí. el que dirán, y voy a perder mis ahorros, y entonces voy a perder mi estabilidad, y ya no voy a tener tiempo, y ¿no? Como que todos esos pensamientos que es sobrepensar. ¿Qué pasaría? Le hago esta pregunta a toda la gente que nos escucha. ¿Qué pasaría si usamos esa misma energía de estar sobrepensando? Porque es una pérdida de tiempo gigante. O sea, si de verdad nosotros pusiéramos un cronómetro de cuánto tiempo gastamos en nuestra vida sobrepensando, No, se van hombre. para atrás. O No, sea, no, sí. se van para atrás. Es demasiado tiempo, demasiada energía la que invertimos en sobrepensar. Ahora, si eso ya pasa, ¿qué pasaría si usamos esa misma energía y ese mismo tiempo en sobrepensar cosas positivas? Porque nuestra mente tiene la misma capacidad de sobrepensar cosas negativas que sobrepensar cosas positivas. Entonces, en el Ujú. que dirán, ¿qué pasaría si sobrepiensas cosas de qué van a decir? Pues puras cosas buenas. ¿Qué van a decir? Me van a echar porras. ¿Qué van a decir? Que a lo mejor y fuiste inspiración para alguien más que está en la misma situación y que no se ha aventado a hacerlo y como está viendo que tú ya te aventaste, le estás sirviendo de motivación y él también lo hace. O sea, que elijamos cuáles son los pensamientos que entran en nuestra mente, que elijamos cuáles son los pensamientos con los que nos vamos a quedar y cuáles son los pensamientos que sí nos van a llevar a la acción. Entonces les recomiendo que sean 100% pensamientos positivos y que al final el que dirán, pues que se quede literalmente en el bote de la basura. O sea, no va a pasar. Y si dicen, ¿qué? Al final, tú eres el dueño, el amo y señor de tu propia vida y absolutamente nadie va a venir a decidir ni nadie. Y si quieren juzgar, pues que juzguen. Y si no, pues no. O sea, al final es tu vida, son tus decisiones, es tu sueño de emprender. Entonces, que ese miedo, creo que no me gustaría enlistar cuáles son los miedos más fáciles o no de quitar, pero sí creo que el miedo al que dirán es fácil de gestionar cuando te das cuenta que tú
ya llevando a la acción ciertas cosas de tu emprendimiento, ya cuando te avientes, el qué dirán va a quedar en no segundo ni tercero, o sea, en quinto, sexto, séptimo plano, porque tú solito te vas a empezar a dar cuenta que vas a estar tan ocupado, tan ocupada en tu emprendimiento, vas a estar tan metido en el logo, en las redes sociales y en los de las ventas y en las estrategias, vas a estar tanto tiempo metido Sí, ahí que genuinamente el que dirán ni siquiera te vas a dar tiempo de adiós, estar ni pensando, siquiera, exacto, claro. ni siquiera. Entonces, ese miedo hay que aprenderlo a gestionar de una forma muchísimo más sencilla. Totalmente. Y viene uno que creo que, muchos han pasado por ese y seguramente todavía están estancados porque, ay, nadie lo hace como yo. O sea, el miedo a delegar. Híjole, Uy, complicado. corran a Muy escuchar complicado. nuestro podcast de cómo aprender a delegar. Exactamente, creo que es uno de los, más complicados, no imposibles, pero sí complicados de que se empiecen a quitar como ese miedito, porque les digo, o sea, nadie lo hace como yo, nadie va a entender el negocio, el servicio mejor que yo, ¿por qué? Porque yo lo creé. Pues sí, pero yo creo que, uno de los grandes miedos para poder delegar es algo que tarde o temprano va a tener que suceder, porque si, como dices, de repente sobrepensamos muchas cosas, empezar a hacer de todo en el negocio va a ser más complicado y al rato ni las 24 horas van a servir. Entonces, creo que también de repente vas a tener que descansar el cuerpo, la mente, las ideas, tener como esta apertura de que vengan más, cosas creativas no porque no lo sean, sino porque ya el cerebro es como que ya está muy saturado de tanta información de logo, de ventas, de, compras, de finanzas, de todo, entonces se empieza como a saturar. Entonces, el miedo a delegar es algo que llega tarde o temprano, pero, la manera de ir superando a lo mejor ese temor es incorporar a las personas adecuadas para poderse, involucrar en el proyecto, ¿no? En lo que quieran, de manera muy personal o profesional, como sea. Elegir, o sea, saber elegir a la persona, creo que también ese es como parte de este miedo que van en conjunto. Bueno, okey, me voy a quitar el miedo de delegar. Voy a contratar a alguien, no voy a decirle a alguien que me eche la mano con algo que ya es imposible sostener, pero cómo encontrar a esta persona, ¿no? A la persona que a lo mejor tenga la misma motivación por el negocio, por el emprendimiento, es algo que sí hay que estarle buscando. Me imagino que no es como tampoco es tan fácil y no es la primera persona que va a llegar, pero ir buscando también la experiencia, la formación, las ideas, la manera, muy, muy personal. Es solamente fijarte qué es lo que quieres o cómo es a lo que quieres llegar y encontrar a esa persona. Es solamente tener este proceso que les digo, sí o sí tiene que llegar. O sea, es que imposible no poder delegar a alguien más, porque de repente, te digo, la cabeza te llena. O sea, es imposible tener esta situación controlada. Creo que es muy complicado, pero lo van a poder llevar. Y otro de los grandes miedos que también puede haber ya cuando, porque estos que estamos mencionando puede ser que aparezcan en la etapa temprana, digámosle así, ¿no? Como que Ujú. en la primera etapa de emprender. Pero, ¿qué Sí. pasa cuando ya diste el salto, ya estás emprendiendo y empiezan a suceder otras situaciones en donde hay que tomar decisiones y esas decisiones nos dan miedo? Y creo que aquí hay un miedo que se habla muy poco, pero y que a lo mejor y no lo sabemos detectar, porque qué persona no le gustaría crecer y qué persona no le gustaría tener éxito, ¿no? O sea, creo Ujú. que a cualquier persona que le plantes, y tú le llegas y le dices: "Oye, con este emprendimiento yo te aseguro tener éxito rotundo y estar facturando millones de dólares al mes", pues, por supuesto que te van a decir que sí, Claro. pero existe un miedo muy profundo en ciertas personas, que es el miedo al éxito, el miedo a hacerlo bien, el miedo a crecer, el miedo sí, a tener tanto, y no solamente hablo de dinero, sino tanta responsabilidad, tanto poder,
tanto dinero, tanta gente a tu cargo, tanto crecimiento, tantas sucursales, o sea, como que conforme vas creciendo, obviamente todo se va haciendo más y más y más y más grande y hay mucha gente que le tiene miedo a eso, mucha gente que, ¿cuántos emprendedores no nos están escuchando que seguramente llevan años y años con su local, ¿no? Que está padrísimo y está perfecto y mucha gente desearía estar en su lugar. Pero ¿qué pasa con esos emprendedores que por su cabeza a lo mejor y pasa la idea de abrir otra sucursal, ¿no? O abrir otro Ujú. local, o a lo mejor y sus envíos ya no solamente hacerlos a México, sino hacer envíos internacionales o envíos en Estados Unidos, o a lo mejor y poner ya su producto en Amazon o en Mercado Libre. O sea, esos pasos, ¿no? Esas escaleras que van llevándote al éxito y al crecimiento, pero mucha gente de verdad le tiene miedo a eso, porque a lo Sí, mejor y justo entra aquí un tema en donde no se sienten capaces, en donde no se sienten suficientes, en donde piensan erróneamente que en esta zona de confort, en donde ya tienen todo perfectamente controlado, si se mueven tantito hacia el crecimiento, puede venir de todo abajo y puede descontrolarse todo, ¿no? Entonces, creo que este es un miedo que mucha gente tendría que analizar muy bien, porque mucho de lo que estamos platicando viene tal cual de detectar el origen del miedo, ¿no? Tú a lo ujú. mejor y ya sabes, emprendedor, que tu miedo es el fracaso, pero ¿cuál es el origen? A lo mejor y tienes el miedo al que dirán, pero ¿cuál es el origen del miedo? O sea, realmente en tu historia de vida, en tu personalidad, en tus traumas, en lo que has aprendido, en tu educación, o sea, como que irle rascando más y más y más para que detectes genuinamente cuál es el origen de esos miedos. Y el miedo al éxito está muy, muy relacionado con el no sentirnos suficientes. Entonces, creo que aquí es muy válido y estaría muy interesante que la gente que nos esté escuchando pueda tener un momento de reflexión a eso, ¿no? Porque al final, pues sí, mientras a más crecimiento, pues a lo mejor y se dice, ¿no? Que entre más creces, pues te vas alejando de más amigos, tu círculo social se va haciendo más pequeño, Sí. las envidias van creciendo, ¿no? O sea, obviamente hay consecuencias naturales y hay un precio que pagar. Entonces, el que se siente en un momento a reflexionar y a cuestionarse si genuinamente también su miedo tiene que ver con el crecimiento y el miedo al éxito. Sí, claro, y obviamente nadie tiene un éxito sin tropezar, obviamente, pero imaginen cómo se siente o cómo se sentirían si lo logran, o sea, si van por el éxito y cómo se sentirían cuando ya lo van a tener, ¿no? O sea, no solamente pensar en el temor, en todo lo que va a venir, sino simplemente, okey, y ya cuando lo tengan, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y canalizar como todo ese temor en un aprendizaje. Creo que ayudaría muchísimo para que lleguen ya al éxito que quieren, es simplemente ir aprendiendo sobre la marcha y tener como estos ejercicios de pensar exactamente cuál es el mayor de los miedos si quiero llegar allá, ¿no? A lo mejor escribirlo, a lo mejor qué pasaría si lo enfrentas, si no lo enfrentas, y a lo mejor hacer como esta comparativa. Pues lo que puede pasar es simplemente a lo mejor no va a salir como tú querías, ¿no? Pero no por eso está mal. O sea, si no va a salir como tú quieres, pero realmente llegaste a la meta o llegaste al éxito que querías, pues creo que vale mucho la pena y empezar a aprender de todo eso. Creo que ayudaría muchísimo. Y otro de los miedos, creo que es a no conseguir como esta estabilidad, porque es como parte de emprender, ¿no? O sea, si estás emprendiendo es porque quieres una estabilidad económica o por lo menos quieres tú controlar lo que empieza a generar ingresos, ya no depender a lo mejor de una empresa que semanal, quincenal o mensualmente te está dando, sino simplemente tú organizarte y tener como esta estabilidad, ¿no? Que es lo primero que se piensa. El no porque tengan el emprendimiento, creo, o empezar a construir algo, no van a tener un buen futuro, al contrario, eso va a ir creciendo poco a poco. Todo emprendedor, me imagino que quiere dejar algo importante, una huella, empezar a tener como pues, a lo mejor el fruto, ¿no? Para las siguientes generaciones.
tener esa estabilidad, pero el miedo en que a que la empresa, vea como poco a poco el futuro que vamos a ir construyendo, lleva un tiempo, claro, pero ejecutar como esta visión y tener, muy en claro que si van a tener como algo ya muy estable, es empezar a quitarse todo esas, máscaras, todo ese temor, porque la verdad es que el futuro pues, es incierto, lo sabemos, pero hay que vencer simplemente, a lo mejor también tener esta paciencia, ser persistentes, consecuentes, estas decisiones que van a empezar a llevar y poco a poco ir involucrando, lo mismo que va con el miedo a delegar, pues ir poco a poco involucrando a quien quieran dejar como esta parte del emprendimiento, del negocio, para tener justo esta estabilidad que se necesita, ¿no? ¿Inquieta Sí, mucho? 100%. Me imagino que inquieta mucho, pero, pues, como en otros, no es tan complicado como, cuidar también la relación con los socios, me imagino que algunos que tengan los socios, que tengan a gente que esté, muy cercana y que también esté invirtiendo en este negocio, pues también es parte de justo este futuro, ¿no? De esta estabilidad, estar buscando estos socios para que no haya ahí como em, pues la balanza se vaya inclinando, sino simplemente esté como a la par, ¿no? Sí, 100%. Sí, creo que, digo, al final podríamos enlistar un sinfín de diferentes miedos que puede experimentar el emprendedor en su camino de aprendizaje, porque creo que Ujú. también el miedo y el fracaso y las trabas y los baches y los errores son también parte del combo, pero eso nos lleva a una gran, gran, gran lección, que es el aprendizaje, o sea, es un aprendizaje constante. Los emprendedores no nos dejarán mentir. Yo creo que en su trayectoria, ya sea un mes, una semana, 3 años, 10 años, en su vida como emprendedores, ha habido un montón de aprendizajes que todos, estoy segura, han venido desde un error, desde un fracaso, desde un bache. Entonces, el poder entender que si quitamos un poquito al miedo de la jugada y aceptamos que va a haber errores y que eso nos va a traer aprendizajes, pues podemos tener también una mejor relación, ¿no? Con el miedo, Ujú. sea y se presente como se presente. Y ya pasando un poquito más como a las herramientas tangibles que podrían ustedes implementar en este proceso, creo que una de las primeras recomendaciones o tips que les podemos dar es empezar en pequeño, empezar como a pequeña escala, porque a lo mejor y también mucho de los miedos cuando estás empezando a emprender es que viene a tu cabeza todo el mundo que se te va a venir encima, ¿no? O sea, ya piensas en la cantidad inmensa de impuestos que voy a Ujú. tener que pagar, la cantidad inmensa de juntas que voy a tener, la cantidad de tiempo que voy a invertirla, o sea, como que todo lo ves gigante, porque obviamente cuando empiezas a emprender, pues tu idea y tu ilusión es que sea un negocio pues grande, ¿no? O sea, sin Ujú. ponerle número de empleados, sin ponerle número de sucursales, sin ponerle nada, o sea, para cada persona y para cada emprendedor, pues obviamente es un tema ambicioso, ¿no? El tener un negocio importante. Entonces, creo que cuando tenemos esa idea tan grande en mente, pues obviamente invitamos a mucho miedo, ¿no? Viene mucho miedo con eso. Entonces, siento que empezar en pequeño puede ayudarte a ir gestionando también de forma pequeña los miedos. Por ejemplo, lo que decíamos, no esperar a tener todo listo para empezar, el empezar con una versión mínima de la idea y no la idea completa. A lo mejor, y si tu idea es tener una consultoría, pero aparte tener eventos presenciales, pero aparte tener un negocio o una oficina física, pero aparte, o sea, como que todo lo que conlleva tu idea, a lo mejor, y si tú empiezas con una versión muy pequeña, pues vas a ir gestionando también poco a poco el miedo, ¿no? A lo mejor ir empezando haciéndolo como desde un juego, desde un experimento, ¿no? Probar, medir, ajustar en escalas Ujú. pequeñas para que tú también empieces a ver cuál es tu versión de emprendedor, cuál es tu versión de emprendedora
e irte conociendo también en esta versión tuya de tomar decisiones y de gestionar los miedos, ¿no? Entonces, probar, medir y ajustar lo que se tenga que ajustar. También recordarles que cada pasito, por más mínimo que den los emprendedores, va a ir reduciendo la incertidumbre. O sea, si tú vas avanzando un poquito, la incertidumbre va bajando un poquito. Si avanzas un poquito más, la incertidumbre va a bajar un poquito más. Entonces, el que tengan muy consciente que esta incertidumbre no va a estar del mismo tamaño cuando empiecen a cuando ya lleven un tiempo en este camino, ¿no? O sea, se va a ir modificando, se va a ir transformando y ustedes van a sentir más autoconfianza para ir empezando a tomar estas decisiones pues más importantes o de gran escala. Y recordarles que el movimiento, sea lo que sean decisiones en equipo de trabajo, en aventarse, cualquier tipo de movimiento les va a generar más confianza porque en el momento en que ustedes entran en una parálisis por completo y en un estrés por completo y en un caos, eso alimenta al miedo, ¿no? Eso alimenta a este personaje que está manejando en la carretera. Entonces, si tú no le das alimento, pues se va haciendo más débil, se va Sí. debilitando, se va haciendo más pequeño. Entonces, que tengas muy, muy, muy consciente que el movimiento y el tomar decisiones y el resolver, como puedas resolverlo, obviamente ir incrementando la escala, empezando de forma pequeña y que se vaya haciendo más grande poco a poco, va a ir generándote más esta confianza para que en el momento que se te vuelva a presentar algo, tengas la suficiente confianza en ti mismo para poder tomar las decisiones y salir de esos momentos de incertidumbre y de miedo, ¿no? Esa es como que una de las herramientas. Y también el aprender, porque creo que no está tan normalizado y me parece muy importante el aprender a normalizar el error, porque Ujú. mucho de los miedos que estamos enlistando ahorita pues tienen que ver con el error, ¿no? Si fracasas, si cometes errores, el qué van a decir, si es muy, muy grande tu negocio y no sabes cómo lo vas a gestionar. O sea, como que todo o la mayoría de las cosas están muy relacionadas con que cometamos errores. Y al final, otro spoiler, en el momento en que nacemos, venimos con el combo de cometer errores. Eso no nos podemos salvar. O sea, no conozco a una sola persona en este mundo y vaya que Que no. conocemos a bastantes, no conocemos a Exactamente. nadie que no haya cometido un error en su vida, llámese en la vida profesional, en la vida personal, con su persona, ¿no? Con ustedes mismos, en pareja, con sus hijos, con sus papás. O sea, hemos cometido errores, eso lo sabemos. El punto es, obviamente, cómo lo solucionas, cómo lo atraviesas. Entonces, también creo que parte importante de estas herramientas es aprender a normalizar el error, que todos los emprendedores exitosos fallaron. Todos los emprendedores exitosos fallaron antes de acertar. Siempre hay Sí. fallas antes de aciertos. Entonces, el que tú conozcas y que sepas que los emprendedores que ahorita están en top, están en el lugar en donde tú quieres estar, también pasaron por este miedo, también pasaron por errores, ¿no? Que al final el tener fracasos y el estar en un momento de fracaso no es el final, es parte del proceso, ¿no? Es parte de la película. Tú estás viendo una película completa, vas al cine y ves una peli, pues en el peli hay el problema, que el clímax, que la solución, ¿no? Ese es como que el orden, ¿no? De cualquier Ujú. película, de cualquier género que me pongan. Entonces, el que tú sepas que el fracaso no es el final, es parte de la línea que tú tienes que atravesar como emprendedor. Y que hablar del error y aceptarlo y hablarlo y compartirlo con tu equipo de trabajo, con tus socios, contigo mismo, con tu gente, con tu pareja, o sea, con quien sea, el platicar del error que cometiste lo hace más humano, le pones como un nombre y lo hablas tal cual como es. Ah, pues sí, la regué en esto, metí la pata en esto, tomé esta decisión que no fue la mejor, pero ya aprendí de esto. O sea, como que dejar de poner el error como escondido abajo de la alfombra, así como de, no, yo soy el emprendedor perfecto, que yo no cometo ningún error y yo todo lo puedo y todo lo decido bien. Creo No, que pues qué no. mágico. Exacto, o sea, ¿quién eres? Y te queremos entrevistar en el Exactamente. programa porque no, es una realidad, ¿no? O sea, hablar del error te va a hacer más humano y va a resultar tal vez menos vergonzoso en el momento en que sigas cometiendo o que sigan apareciendo errores en tu vida, ¿no? Y que una de las cosas más importantes es que no va a haber un aprendizaje sin un intento. Si tú no Ujú. intentas, si tú no avanzas, si tú no tomas decisiones, si tú no le mueves, si no le picas, nada, o sea, si no hay intento, no va a haber aprendizaje. Y esto lo podemos ver en todas las facetas de nuestra vida. Eh, una anécdota muy personal, es muy godín, pero sucedió. Yo cuando entré a trabajar,
mi jefe en ese momento me pedía muchísimos diseños, me pedía que yo diseñara cosas para redes sociales, me pedía que diseñara flyers y pósters y así, y yo no estudié evidentemente diseño gráfico, yo no me considero ni tantito en ese momento, ni tantito buena diseña, o sea, nada, ¿no? Nada. Y yo de que, bueno, pues hice mi mejor intento, pues a ver ahí, o sea, le puse todo el corazón, toda la intención, las herramientas que tenía en ese momento, y la regué una y dos y tres y 8 veces, y mi jefe era de no, y esto no, no, esto sí. Y al final, esa retroalimentación, el aprender a aceptar que cometes errores, a mí me hizo ahorita, digo, sigo sin ser una diseñadora gráfica, ni tantito cerca, pero también me defiendo, pero también ya puedo decirte como, sí, perfecto, te puedo hacer este diseño, subo, bajo, quito, pongo, bla, 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 y al final es un aprendizaje Ujú. que yo tuve en mi vida profesional, en donde aprendí a ver el error como es, como un error, y listo, no, no, aquí sigo viva, sigo siendo muy feliz, sigo teniendo mi chamba, sigo emprendiendo, o sea, al final el que tú puedas atravesar y platicar y ver de frente al error, justo lo hace más humano y como que le da menos poder. Siento que si lo ponemos así como en una película de buenos y malos, ¿no? Y si tú sabes que a Voldemort lo alimenta el sufrimiento de Harry Potter, pues entonces no pongan a sufrir a Harry Potter para no alimentar a Voldemort, ¿no? Entonces Claro. es no darle alimento al miedo, no darle alimento al error para que puedas tener un camino muchísimo más ligero. Sí, 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 totalmente. No encerrarte como en esa parte, ya cometí el error y ya me quedo con eso y todo el tiempo. Si no, ahorita, pues no estarías haciendo todo lo que haces, ¿no? Entonces, si te hubieras encerrado como en esa parte. Y creo que también como parte del error que mencionas, aprender de los errores de los demás. Como dices, todos cometemos Sí, errores en todas las facetas de la vida, cometemos errores. O sea, si los errores en los exámenes se cometían, pues en la vida se va a seguir cometiendo, ¿no? Simplemente es no cerrarse, mirar, buscar y no porque cometas los mismos errores de los demás, pues todo va a salir igual, ¿no? O sea, cada quien es diferente, pero a lo mejor ir buscando como esa inspiración, aprender, investigar simplemente de esos a errores ajenos, pues ayudar, tener como esa experiencia que ellos poco a poco desarrollaron muchísimos, como dices, mucha gente empezó a, pues, a regarla. Simplemente los que empezaron a buscar justo la idea de hacer este tipo de cosas, de videollamadas, de el celular, de las computadoras, de un radio, por ejemplo. O sea, para poder tener todo lo que ahora tenemos, ¿saben cuántas veces se tiraron muchas ideas, muchos, planos para imagínate, también los arquitectos, cuántos planos no han tirado porque hay cosas que no salen y esos son errores y son experiencias que poco a poco, pues, los van a ir salvando y hacer lo que ellos, consideren mucho mejor, ¿no? Pero aprovechar como todo eso, esas posibilidades, todo eso que enseñan, pues, a lo mejor ir también investigando, todo lo que pasaron personas muy, muy grandes y que ahorita son súper exitosas, cuántos errores, cometieron y de qué manera lo llevaron, ¿no? Dijimos, por ejemplo, un ejemplo de Steve Jobs, ese es uno de miles, o sea, muchísimos, muchísimos millones. Ujú. que lo hicieron, y no por eso, quiere decir que no vas a seguir fallando, ¿no? O sea, tras error y las fallas, pero empezar a aprender de eso y quitarse como ese temor de que viene una nueva oportunidad, de que lo puedes volver a intentar y lo puedes mejorar. Ayudaría muchísimo volverlo a intentar y ya. ¿Cuántas veces hemos hecho abdominales y, ay, no, no me sale, me duele la espalda, de otro lado? O sea, el error es parte de la vida en todos los ámbitos y de aquí lo vamos a empezar a tener, pero para el emprendimiento ayuda muchísimo, ayuda a que las demás personas también puedan ayudarte a ver esos pequeños errores, porque a lo mejor si hay gente muy perfeccionista y crees que no estás teniendo errores, hay gente que a lo mejor lo puede ver y te puede ayudar muchísimo. O como les digo, pues también enfocarse en estos grandes tiburones que, Ujú. que han tenido muchos errores y de ahí
han salido adelante, han tenido esos fracasos, pero han tenido ya también el éxito y la preservación de estas cosas que en realidad sí es algo muy bueno en la vida, que no solamente es cosas que te vayas a cuestionar, que es lo que esperan los demás, es simplemente quitarse como todas esas ideas de que el miedo al error lo vas a tener, pero vas a poder tener el éxito si te enfocas y lo vuelves a intentar 1, 2, 3, 20 veces, ¿no? 100%. Pues esperamos, emprendedores, que este programa les haya ayudado, que estos tips y estas recomendaciones les den un poco más de claridad para poder atravesar el miedo. Y no me gustaría cerrar este podcast, este episodio, sin antes darles 5 tips rapidísimos, 5 herramientas que pueden empezar a aplicar desde ya si es que están atravesando un momento de miedo, de caos, de parálisis y de incertidumbre. Lo primero es que escriban sus miedos, anótenlos, ya sea en papel, en la computadora, en su celular. El momento en que los escriban y que los enlisten, puedes ir analizándolos uno por uno y ya vas a poder tener un panorama muchísimo más claro de realmente cuáles son tus miedos. Y al momento de analizarlos, puedas ir tú detectando qué es lo que vas a hacer para atravesar cada uno de sus miedos. 2, respáldate. Lo que decía, lo es súper importante. Construye un fondo de seguridad para reducir como esta ansiedad, ya sea económica, ya sea de gente, ya sea del miedo que tú tengas, ¿no? O sea, como que respáldate, ten gente alrededor que pueda ayudarte en temas en donde no eres a lo mejor tan bueno aún. Si te tienes miedo a la parte fiscal, bueno, ten gente a tu lado que sea bueno en ese tema. Si no eres bueno en los números, bueno, una persona que te ayude a las proyecciones. Si no eres bueno en la parte de mercadotecnia, o sea, ten un respaldo que te dé a ti más seguridad para atravesar estos miedos. 3, prepárate. Creo que esto también es súper importante. Mientras más preparado te sientas y más conocimiento tengas, más autoconfianza también vas a construir. Entonces, capacítate, investiga, planea, pregunta, todo lo que tú tengas como dudas y que haya ahí un espacio de incertidumbre, de dudas y demás, pues pregúntalo, investígalo y te prometo que te vas a empezar a sentir también pues con más confianza, ¿no? Sí. Y 4, visualiza. Imagina cómo va a ser su vida, cómo sería tu vida y cómo sería tu negocio, cómo sería tu emprendimiento si lo intentaras y si saliera bien. Esto te puede dar también una gran motivación y un gran empujón así a hacer las cosas, ¿no? Y lo último es que lo hagas con miedo. O sea, si al final sabemos que el miedo no se va a ir, no se va a eliminar por completo, pues entonces nos queda hacerlo con miedo, ¿no? Pero sabiendo que el miedo no va a ser el que tome las decisiones, sabiendo que el miedo no va a ser el que conduzca este coche y que el único antídoto real al miedo es la acción. En el momento en que tú empieces a accionar y que empieces a ejecutar, el miedo va a ir desapareciendo. Entonces, esperamos que estos tips les ayuden, les den un poco más de claridad y que los que todavía no sean animados se animen a empezar en este mundo del emprendimiento que también tiene muchas cosas bonitas. Atrévanse, háganlo y pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que escuchen los programas que los pueden encontrar. ¿En dónde, Alo? Cuéntanos. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, para que nos sigan como Emprendidísimos, donde ahí van a poder, en podcast, en YouTube y en Spotify van a poder escuchar este y todos los programas que hemos tenido. Por ahí está el de miedo a delegar, que es muy, muy importante, está muy bueno. Y hay muchos invitados muy buenos, muy interesantes, que justo ellos han hablado de estos errores y de ahí a lo mejor pueden ir cachando algo de, yo estoy pasando por lo mismo y a lo mejor coincide, pero al final, bueno, esos errores se hicieron el aprendizaje y triunfaron muchísimo. Así que recuerden que el miedo no desaparece, solamente se transforma en tu compañero de viaje. Ese sí. Exactamente. Así, ¿no? Y la verdad es que cada emprendedor, pues sí, obviamente ha sentido miedo, pero creo que la diferencia está en quién va a avanzar a pesar de él. Así que chequen, no tengan Así que miedo. chéquenlo, ejecútenlo y Vayan de atrévanse. nuevo. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a que nos vieron y nos sintonizamos la próxima semana con más historias, más tips y más recomendaciones. Les mandamos un abrazo y síganos en nuestras redes sociales. Bye bye. Adiós.
Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio. Y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del emprendimiento.